91.7. Transmite FM Ciudadela. Arde la ciudad. Arde la ciudad. La ley salva la trampa, sabes que le sobra tempestad a nuestra calma. Nunca llueve tanto que no escampa. Entre tú y yo, alza la mano, cierra el puño, el mundo es tuyo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Paren el Mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Aló, aló. Viernesitos otra vez. Hemos llegado. Hola, Esther. Adiós. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estamos? Yo estoy metiendo mano acá en los... Si les bajo o les subo, me dicen, Sí, nos bajaste a todos. Sí, a mí me... Perdonen, amigues, perdonen. Ni se Ese es el escuche, mío. no es necesario. No tengo miedo de terminar como la señora de sándwich. Bueno, ni idea cuál es el mío, me lo bajaste, lo dejo bajo. Bueno, no Perfecto, ¿para qué? Ya nos vamos a escuchar después. Sí. Total. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, con un poco de calor, ¿no? Está como Está raro, pesadito. calor. Vinimos caminando frío. igual la pasito... Un paso rápido, sí. Siempre sobre la hora. Sí. Tengo que traer la remera aquella que dice llegando tarde, no sé qué. Yendo, pero llegando tarde. Ahí va. Total, total. Yo quiero Bueno. mucho el del gatito. El que ese no quería venir, pero... Ah, Yo estoy acá, pero no quería venir, alguna cosa algo así. así. Se llega me tarde podría porque poner no para ir a quiere. trabajar. Ese es fantástico. Todos sí. los Sí, días. llegué tarde, Son pero no todos quería, los santos. pero es porque no quería venir. Bueno, yo hoy no fui a trabajar igual. Pero cosas. de la Cosas, vida. detalles de Detallecitos. estar enmujerada. De estar en Mujerada ya para introducir Digamos, el tema, ¿verdad? Todo el día por el PAP. Vamos a Claro. comentarle acá a toda la audiencia que le interesa un montón. Estamos muy expectantes de tu Sí. salud sexual y reproductiva, Micha. Parece que está todo bien, por lo pronto. Muy bien. Bien. Bueno, se va terminando noviembre, que ha sido un mes bien enmujerado en este sentido. Y por supuesto que el programa de hoy no va a ser menos a todo este enmujeramiento. Porque se nos viene el 25N, ahora nomás. Y estuvimos hablando el programa pasado de esto de celebrar para sobrevivir, y esta marcha creo que es un poco más de sobrevivir para celebrar, ¿no? Total, total. Sí, es bien distinta, ¿no? Como la tónica que pensamos en la marcha de la diversidad, de festejo, y la verdad es que tanto esta marcha del 25N como la del 8 de marzo, ninguna de las dos tiene una... Llegás y te vas como con una sensación en el cuerpo pesadita, Sí. muy pesada. Sí, Total. también siento igual que todas estas cosas que han habido antes te dejan una sensación en el cuerpo que te prepara Sí. para acompañar esa marcha. Yo me anoté unas cositas para hablar hoy, y una de ellas fue este librito del amor. ¿En qué cámara estamos? Allá. Este librito del amor. Que el otro día fui a registrarme al congreso este que hay de interdisciplinades, y afuera del espacio Colabora, que es donde estaba el lugar para registrarse, había una feria de libros, y allí terminamos con Ceci, Por claramente. supuesto, nosotros vamos a una feria, vemos libros, Y vamos. no hay forma de no ser. Y tampoco hay forma de salir sin comprar algún libro. Por supuesto. Entonces compré 2 libros en el puesto de libros de la UDELAR, y nos regalaron este, que es un libro, el libro Memoria del Encuentro Feminista Latinoamericano, de Latinoamérica y el Caribe, que se hizo en 2017 acá en Uruguay. Y para mí fue como bien una representación de todo este movimiento, porque fue salir de ese lugar donde se busca transformar el dolor en conocimiento y compartirlo y demás, y salir con este regalo del libro, que después se lo mostré a Ceci, y se dijo, ¡ay, qué lindo para la biblioteca de casa! Y nos fuimos diciendo como, este es el mundo que queremos. Total. Y me quedé como con esa sensación de sí, es re pesado todo este mes, es re pesado tener en cuenta todo lo que pasa y por qué militamos, pero también esos momentos donde el feminismo se acerca y se junta, y tenemos como esos momentos de ternura de un libro que
que tiene un montón de fotos y como todas los temas de las asambleas de ese encuentro, salís así como con el cora Total. Sí, total. todo violeta. Sí, yo me acerqué a un stand que había de fanzines, que también yo en algunos talleres de escritura que he hecho siempre terminamos haciendo un fanzine y es como un ejercicio muy lindo, y me quedé ratazo hablando con la chica que estaba ahí, como esa cercanía de saber que te conmueve lo mismo, que estás militando por lo mismo, hay como una sensación de preciosidad en todas esas cosas que es muy salado. Sí, que siento que es la única forma de sostener también Total, como total. todo eso que se mueve en estas fechas. Total. ¿Vos qué sentís, Vic, con todo esto? Y bueno, También, nada, ¿no? es En un los colectivos que poco- participás. Y bueno, si bien uno participa de diversos colectivos que atienden como a distintos tipos de violencia, de las tantas que Total. hay dentro de la violencia de género, como que el 25N también es un poco frustrante y enoja porque el primordial es salir a pedir que paren de matar, ¿no? Total. Entonces Sí. es muy difícil porque dentro de todas las otras violencias que también son peligrosas y llevan muchas veces a situaciones de muerte también, Sí. nada, los feminicidios es como lo que rompe los ojos y el corazón cada vez que sucede, Sí. en la medida de que nada, una muere únicamente porque es mujer y el otro siente que por eso puede matarte. Total. Sí. Entonces es obviamente muy movilizante. De hecho es una de las marchas que yo no siempre puedo participar porque no siempre el cuerpo me lo permite. 100%. Y me parece que también está bueno para todas aquellas personas que no pueden participar presencialmente porque su cuerpo no se lo permite, Sí. entender que se puede acompañar desde otros lugares, porque esa instancia, si bien es colectiva y es de sostén, no deja de ser muy fuerte y muy dolorosa también. Sí. En general, como que en vísperas de, si bien una tiene presente siempre que esta violencia existe y cada vez que nos enteramos de un femicidio y últimamente de los infanticidios que se han dado, duele siempre estos meses o estas fechas donde se visibiliza precisamente, una se detiene más a pensar en eso y nada, ver los números también es doloroso porque, bueno, nada, esto veníamos un poco hablando antes de que esto comenzara, de cuántos feminicidios iban en lo que va del año y también un poco cómo se contabilizan. Por ejemplo, existen los datos que brinda el Ministerio del Interior que responden únicamente a cuando el hecho se enmarca en la tipificación específica del feminicidio. Claro. Entonces difiere a veces de lo que se lleva a través de los colectivos feministas, etcétera, pero el Ministerio del Interior, que es quien reporta el número más bajo, en lo que va del año reporta 16. Y ese 16 son 16 mujeres muertas. Total, sí, total. Y vidas destrozadas y familias destrozadas, ¿no? Porque no queda solo en eso. Yo a veces pienso que, bueno, todas estas marchas y todo nos movilizan un montón y todo, y no me ha pasado de que pase con alguien cercano en mi entorno y todo. Yo pienso en esa situación y, o sea, no sé. Ya nomás con alguien que no conozco y todo me moviliza, me pone, si pasara en algo de mi entorno, no sabría cómo, no sabría cómo manejar la rabia, el dolor, la frustración, el odio, tengo mucho miedo de eso. Lo he hablado en terapia, tengo miedo. Vos ahora lo decías y yo pensaba, vinculándolo también, ¿no?, con el artivismo y cómo, bueno, a través del arte uno puede militar y abordar estos temas, y se me vino a la mente la obra Dejar las armas. Sí, total. De un colectivo amigo, donde precisamente la obra iba de un grupo de amigas, donde una de ellas era asesinada en estas condiciones, y cómo atravesar el dolor, la rabia, la impotencia. Y sí, uno piensa que eso, decir, la frase
que ya es como un clásico, pero que es muy representativa de si un día no volvés, Quema prendo todo. fuego todo. Sí. Salimos de ver la obra esa y nos fuimos a comer Sí. a un lugar. Una tremenda parrilla. Una tremenda parrilla y dijimos, nos merecemos esto. Nos Sí. vamos a hacer un mimo porque la obra fue... Sí, Sí. hermosa, muy hermosa, la verdad que es un Hermosa. trabajo espectacular Sí. de las compañeras y muy como real, y este miedo que tenemos todas de que le pase a alguien que queremos, de que y también ninguna está exenta de Total. que eso suceda, Total. porque también en esto de como el espiral de la violencia y el violentómetro, las distintas etapas de la violencia van creciendo de una forma muy vertiginosa, y a veces una se cree que se la sabe de todas y que no estaría nunca enmarcada en un vínculo de violencia, sí, pero no. y no es así. Yo No. qué sé, Sí. personalmente a mí me sucedió cuando era más chica, no sé, tendría 18, 19, y estaba participando como educadora de un taller que hablaba de violencia de género, y cuando estaban explicando los ciclos de la violencia de género me di cuenta de que estaba en un vínculo violento. Sí, porque además de que se instala vertiginosamente, también se da como progresivamente en el vínculo y es fácil que no se note, ¿no? Como que se disimule con dinámicas. Más allá de que se instala rápido, también se instala tan en lo íntimo y de a poco que genera eso de no darse cuenta a veces que estás ahí. Bueno, el caso ahora que pasó con Lisa de Bandana y Sí. Lourdes, que Lourdes estaba con una situación y la amiga, o sea, salió por todos lados a denunciar y a hacerlo público, y no le importaba que la amiga se enojara, y siento que nosotras seríamos esa amiga también si nos vemos en situaciones complejas, y creo que por eso es importante nombrar y saber que esas cosas existen, porque también hay mucho interés de dejarlo pasar, o estas ya se pasaron, ¿cuántos pueblos nos pasamos? Nos pasamos como 3. Como 3 pueblos nos pasamos las feministas, y son cosas que todos los días hay una noticia al respecto, entonces realmente creo que no nos pasamos nada. Yo no conozco ninguna persona que haya sido violentada por una feminista, o que haya alguna muerte por alguna feminista enojada, así que no sé qué tanto nos hemos pasado, pero está bravo el tema, y siento que no se calma, que no para, que no termina. Y no para y no termina tampoco, porque en esto que decíamos como que uno entra en el círculo sin darse cuenta, también tiene que ver con la naturalización de Total. microviolencias que no se erradican, porque no se erradican los 800.000 grupos de Telegram que hay, donde se circulan fotos de mujeres sin consentimiento, donde se hacen chistes en muchas cotidianidades sobre matar a sus mujeres y a sus suegras y la mar en coche, y eso se naturaliza. Entonces se empieza a naturalizar eso, y se empiezan a naturalizar los celos, y se naturalizan vínculos donde las parejas no les permiten tener amigues, donde les revisan el celular, donde Total. tienen miedo de llegar media hora tarde a su casa, donde hay un montón de violencias que de por sí y aisladas no implican un riesgo de muerte, pero que van escalando, y que en la medida que no nos lo cuestionamos, porque también nos cuestionamos un montón de cosas, pero hay otra que no nos cuestionamos un corno, porque hay la cancelación, la cultura de la cancelación, y lo peligrosa que es la cultura de la cancelación. ¿Y cuántos cancelados por delitos sexuales comprobados hay que nada, son artistas, son jugadores de fútbol, y no les influye negativamente en nada en su carrera? Sí, hace poco vi una movida de feministas de Peñarol por el... Sí, hay un jugador actualmente en el plantel, y fue muy gracioso porque el loco fue al juicio en Argentina, porque es de Argentina, y cuando volvió el técnico dijo, no está con la cabeza como para jugar, pero lo dejó en el banco con sus compañeros, o sea, como para Pobrecito. cuidarlo, ¿entendés? Por todo lo que está pasando. Esto, la camaradería como es que dice Peñana, que dice Malena Pichot, es exactamente eso. Sí. Hay que cuidarlo al señorito que viene de declarar por una situación de abuso sexual. Estamos todos locos. Sí. Y después de que esto que hablamos del violentómetro, hace poco hicimos uno en la Comisión de Género del Sindicato, como para identificar eso también, como en los distintos círculos y a veces en ambientes que tienen una perspectiva de integración y de no sé qué, que igual se repiten. Entonces hicimos ese violentómetro, y después pensaba al respecto de eso, de que muchas veces tenemos en cuenta cómo va subiendo la violencia,
pero hay una contrapartida también que es ese dolor o esa herida también en la autoestima y en todo lo que se va generando por estar expuesta a esa violencia, y más cuando es constante y es en el lugar de intimidad o de la pareja o del hogar o de lo que sea, como también eso va generando más dificultades para ver que se está en ese lugar, para poder salir, porque hay también como un daño progresivo que va viviendo la persona, la víctima. Sí, es clave lo que planteabas recién como de la intimidad, ¿no? Porque mirando también un poco hacia atrás, ¿no? Eso como como en la historia de la sensibilidad de los pueblos, ¿no? Recién en la mayoría de los países latinoamericanos, etcétera, se empezó a visibilizar la violación dentro del matrimonio como un delito. Total. En los 90, Total. sea, que es historia reciente. Antes de eso, que un marido obligara a su esposa a tener relaciones sexuales era un deber que tenía que cumplir, y estaba naturalizado, y no era bien visto que interviniera el Estado o las instituciones en el plano de la intimidad. Y muchas veces se daba que habían familiares, se daba y se da, que hay familiares o amigues que se acercan a hacer una denuncia por alguien que está siendo comprobablemente violentado a todos los niveles de violencia física, etcétera, y no se reciben las denuncias porque dicen que tiene que ser la persona, o en casos donde existen lesiones físicas muy graves, que son intentos de feminicidio, si se deberían de tipificar así, la persona está hospitalizada, por ejemplo, y logra hacer la denuncia recién cuando le dan de alta, que son 2 meses después, y le dicen, no, son lesiones y es un delito menor, cuando en realidad es un intento de feminicidio. Bueno, yo no sé si se acuerdan, hace como 2 años cuando en la calle un muchacho me confundió con su pareja y estuve como en toda esa situación, que estuve dentro de Red Pagos y demás, para dejarme ir a mí, básicamente, la policía me hicieron corroborar que yo no era la pareja de él, porque él decía que yo era Romina, su pareja, no sé qué, y yo en el momento estaba como con todos los nervios de haber vivido la situación, pero después que pasé todo eso pensaba, si yo efectivamente hubiera sido su pareja, me hubiesen dejado una persona que estuvo 1 hora y pico esperando que yo saliera a un lugar, diciendo que yo era su pareja, que saliera, que no sé qué, que me estaba escondiendo de él, y me pude librar de esa situación corroborando que yo no era su pareja. Pero después yo le decía a la policía, pero ¿y si yo hubiera sido su pareja, qué onda? Tipo, me soltaban ahí, el tipo se fue, yo tuve que mostrar la cédula, él no, y se fue, y yo me fui a la comisaría a dejar la denuncia hecha con todos esos nervios, y después razonaba eso, como, ¿qué viaje? Porque en realidad si era esa situación como él la hubiese planteado, estaba como totalmente sola frente a esa situación. Y para introducir el rol del varón en toda esta cuestión, vos en ese momento estabas con un varón y a él se le pidió, o sea, que intercediera, ¿verdad? O sea, que respondiera con no me acuerdo cómo fue, pero estaba con quien era mi pareja en ese momento, y después cuando contábamos la situación le decían, pero vos no le pegaste al tipo, y Alexis le decía, yo no sabía si esta persona estaba armado, en qué contexto estaba, qué onda. ¿Por qué tiene que no iba a resolver nada así, pero la mayoría de las personas o la mayoría de los varones, que son parecidos a personas que le contamos esto, su respuesta era esa, como, ¿y no hiciste nada vos? ¿Y vos no la defendiste? Era no, o sea, yo la defendí, en tal caso la acompañé quedándome al lado de ella, porque... Sí. Pero sí. Pero se espera que intercedan y con violencia, ¿no? Y más violencia. Y también esto se da en todos los ámbitos. Me pasa con el fútbol, nuevamente, que yo juego al fútbol hace 30 años. Nunca dentro de una cancha de fútbol tuve un problema de agarrarme con alguien, jamás, ¿no? Y yo soy bastante calderita, de hecho. Pero nunca pasó ni he visto que se agarraran cuadros. Las veces que viví violencia en contexto fútbol fue... varones que estaban alentando a nosotras con el juez en una oportunidad, y si no, los técnicos, si hay técnicos varones, ya con el otro técnico allá, es impresionante. En el tránsito, si ves situaciones violentas, son varones todo el tiempo. Entonces creo que hay algo que es mucho más allá y está en la base de todo esto que venimos hablando, que es el patriarcado, el mal que nos hace a nosotras, pero el mal que les hace a ellos también, de pedirle todo el tiempo no sé, como demostrar la masculinidad de formas. Hay una frase de un colectivo chileno que dice, el patriarcado te juzga por nacer, ¿no? Como que te va a asignar
un rol de género en el que tenés que cumplir, y es ese, y fue creado por varones hace muchísimo tiempo, y tiene el mandato de que tienen que cumplir con cosas como ser violentos, por ejemplo. Ujú. Y lo ves de formas muy diversas. Hoy en día hay unos niveles de violencia en lo vincular. Cuando ves estos, por ejemplo, ¿no? O sea, es al lado de otras cosas capaz que es una nimiedad, pero todas estas academias de seductores que enseñan cómo conquistar mujeres, y donde básicamente lo que les dicen es que las tienen que maltratar, que les tienen que bajar el autoestima, que tienen que hacer cosas siniestras para ser un alfa. O sea, ser un alfa es ser violento, es ser desconsiderado, es ver a las mujeres como objetos, es heavy. De negación plausible, que lo nombran inclusive, y es que vos tenés el no, pero que ese no está dado porque las mujeres tendemos a decir que no, entonces vos tenés que conquistar el sí. Entonces como que vos a priori tenés un no que tenés que convertir en un sí. Y no ven ahí como el acoso que hay en esa... En eso que tiene nombre incluso, y para ellos es como parte de la lógica del levante. Wow. Es un montón, es un montón. ¿Vos cómo te sentís, Ander, con todo esto? Porque vos no sos... No, a mí me pasa que de verdad reconozco que es de los varones de mi entorno es con el que yo me siento cómoda, realmente, porque siento que no me toca estar explicando todo el tiempo por qué me siento como me siento. No toca explicarle, porque él sabe lo que vivimos y creo que es vital. Para mí es indispensable. No, yo convivo con eso en casa, que ella todo el tiempo. Ay, desearía que se terminaran los hombres. Digo. Yo también. Yo también. Sí, sí. Matame, no hay problema. Me termino yo junto, desaparecer. Me dice, no, si pudiera, tipo estallar de dedos como Thanos y desaparecer. Bueno, es entendible, sí. Que lleguen a ese punto, porque realmente hay situaciones que son insostenibles. Y bueno, como decían ustedes, yo que tuve... Obviamente ejercí violencia machista durante mucho tiempo de mi vida, hasta que pude, repensar un poco mis actitudes. Sigo aprendiendo cosas todo el tiempo, probablemente incurra en microviolencias durante la diaria y no sea consciente de ello. Pero, sí, creo que... Bueno, a mí me pasó que en los primeros momentos de reflexión, me pasó por 2019. Y empecé a pensar en eso, en un tipo que hizo Leo Juan, es un youtuber brasileño, y él hablaba sobre Bell Hooks y cómo Bell Hooks, entrando a su vida, había cambiado su visión sobre la masculinidad, su relación con la masculinidad y maneras de pensar una masculinidad no tan tóxica, no solo hacia las mujeres, sino que entre ustedes, ¿no? Entre nosotros mismos, y las cosas que nos cobramos los unos a los otros. Entonces, hoy en día, inclusive compré el otro día en la feria, no me acuerdo cómo se llama en español, pero en inglés es The Will to Change, debe ser como la voluntad de cambiar, un libro de Bell Hooks, que ese creo que fue el puntapié inicial, y en algún momento Bell Hooks se cuestiona eso mismo, dice, mira, yo no quería hacer esto, pero veía como hombres en mi entorno, como mi esposo, algún ex esposo mío, parejas de amigas con las cuales me estaba vinculando, y cómo tiene mucha dificultad para hablar sobre los sentimientos, sobre cómo comportarse en determinadas circunstancias, cómo manejar los sentimientos. Y entonces dije, salí a buscar a ver si en los libros de autoayuda si había algo de eso. Y dice, lo que me encontré eran todos los libros de autoayuda, justamente eso, resaltando lo del macho alfa, que hay que ser estoico, que no tenés que demostrar sentimientos, tenés que actuar rápido ante situaciones y de forma explosiva. Entonces, después de leer 4 o 5 cosas que no encontré nada que me sirviera en eso, y tuve que tomar yo la decisión de hacerlo yo. Sí. Infelizmente, yo, una mujer, tengo que escribir un libro para decir a los hombres, que está correcto, que pueden sentir, que puede frustrarse y que pueden llorar y que pueden acudir a otros hombres para decirles las cosas, y que está todo bien, y que eso no va a hacer que sean que tu masculinidad menos varones. Sí, la otra vez veía una discusión como entre Julia Mengolini y Malena Pichot al respecto de eso, como de qué pasó con los varones en esta ola feminista del 2017, 2018 y cómo, si se les permitió participar o no, como pensando también en este resurgir que hay ahora de las conductas más patriarcales y de todo lo que está contra el feminismo y por un lado Malena Pichot que dice que no hay que educarlos y que se eduquen solos, y por otro lado la Mengolini que habla de no es educarlos, pero pensemos en si no se quedaron sin un espacio donde cuestionarse esas cosas y demás.
Me siento emocionalmente más del lado de Malena pero entiendo. Y como militante y políticamente entiendo la postura de la Mengolini, pero me costaría mucho ser quien encare eso. Yo creo que es una situación compleja, sí. La parte de, bueno, está. O sea, que bueno, sí, lo correcto sería tener un puente. También es entendible que hay un momento de hartazgo en el que, bueno, si le explicamos 1 o 2 veces, tener que estar explicando siempre lo mismo. También cansa y creo que también hay una parte de nosotros, ese es un gran debe que tengo muchas veces, lo admito, de que está entre nosotros hombres, que nos hagamos ese puente capaz, y que digo, bueno, vos sabés capaz que esa actitud capaz que no está buena, pensás si eso estuvo bien, ese tipo de cosas capaz que... Y que creo que ni siquiera es para nosotras, también para ustedes. O sea, siento que realmente los ponen en un lugar tan incómodo tener que estar respondiendo con violencia a todo. Siento que los ponen en un círculo tan feo de... Sí, bueno, muchas de las respuestas que hay como en contra del feminismo, que es como los varones se suicidan más, los varones están más presos, los varones mueren en homicidios más que las mujeres, y es como si, y todo eso... también es parte de la misma cosa. El patriarcado. Claro. Pero es que sea... Lo tenemos que prender fuego entre todos, entre todas y entre todos. O sea, nos hace daño a todos. O sea, no entiendo por qué estamos nosotras solos contra esto. De verdad es que no lo entiendo. Porque está el poder en juego, amiga. Sí. O sea, porque son reglas creadas por varones que tienen y tuvieron el poder históricamente, y ceder el poder nadie quiere. Entonces, en esto de tener puentes y de educar, no educar, vos podés educar cuando el otro quiere, exactamente, cuando el otro es abierto. Exactamente. Aparte, primero, es agotador estar peleando porque se cumplan tus derechos básicos. Total. Porque, a ver, el feminismo es esa cosa loca que dice que las que mujeres no nos son personas, ¿no? Totalmente. Entonces, todo vos eso somos. luchando por todo eso y al mismo tiempo tenés que educar. Vos podés tener un intercambio quizás con las personas que te rodean, intentando tener un debate sano y constructivo, haciéndoles entender que el patriarcado nos arruina a todos, pero tampoco evangelizar por evangelizar. No. Sí. Aparte está a toda disposición, realmente, es tener voluntad. Porque está a toda disposición. En este momento, el que quiere entender cómo se siente una mujer, puedes preguntarle a las 3 o 4 mujeres de tu entorno más cercano, si querés, si alguna vez en la vida sufrieron algún tipo de violencia, y 100% que alguna va a tener. Sí, es increíble. O sea, si vos juntás un grupo de 10 mujeres y preguntás, 2, 3... tuvimos algún episodio de abuso, de violencia. Estadísticamente, que en estas cosas siempre hay un subregistro, porque hay que poder decirlo, porque hay que acordarse, hay que identificarlo, un montón de cosas, pero estadísticamente 1 de cada 3 vivió o ha vivido por lo menos una vez en su vida alguna situación de violencia basada en género. Yo creo que, bueno, hoy que tiraba el concepto de violencia digital, capaz que uno no lo piensa mucho como violencia, pero sí, al estar habitando esta plaza pública llamada de internet, que también te da un escudo de cierta capacidad de ser anónimo y de que no te reconozcan, no saber quién es públicamente, y entonces abre un montón de puertas para un montón de comportamientos que son muy peligrosos y que tranquilamente debería haber una legislación que se ocupara de ellos. Sí. Como, bueno, uno capaz que muchas veces en muchos entornos lo tomo con cierta gracia, pero ya sé porque lo normalizó de alguna manera, pero la foto chota y ese tipo de cosas que se acostumbran a recibir, bueno, ahora están ocupando esos espacios digitales y esos acosos se trasladaron ahí. No, es que no hay paz. Realmente no hay paz. A mí me pasó este año que en un ómnibus, me pasó de adolescente un par de situaciones en la calle, y ahora este año en un ómnibus que me senté en el fondo y me toca la espalda así un tipo y me dice, ¿me ayudás con una cosa? No sé qué. Yo me doy vuelta, tan amable que soy yo, ¿verdad? Y tenía el pene erecto acá al lado mío, y yo me levanté, lo puteé en todos colores, fui a hablar con el guarda, pero además eso, que yo pude tener esa reacción justamente por el feminismo, porque yo tengo totalmente claro de que no tengo que tener vergüenza, que el que se zarpó fue él, y yo me paré y le dije cualquier disparate. ¿Se metió alguien? Nadie. Había 10 personas en el bondi, nadie se metió a ver qué me pasaba, que yo estaba tan histérica. No. Permiso. Creo que el punto está en lo que dice Jess, ¿no? Es el saber identificar cuando te están haciendo esa parte de maltrato. Total. Y otra cosa que estamos muy lejos es en la parte de la educación. Sí. El educar
identificar cuántos tipos de violencia hay, porque a veces no sabemos que, por ejemplo, alguien te sube la voz y es un tipo de violencia. Ni hablar. A veces no sabemos que alguien se burla y es un tipo de violencia. Sí. A veces no sabemos no cómo identificar esa violencia muchas veces. Entonces, por ignorancia, lo asumimos que está bien y seguimos adelante. Totalmente. Pero no está bien. No, totalmente. Sí, no está bien. Y creo que las mujeres también tenemos como la educación de tratar de aplacar. Cuando algo puede elevarse, como tratar de poner una buena cara y bajar en la situación de violencia para que no escale, no sé qué. Entonces pero tampoco está bien. No, sin tampoco duda. está bien que vos siempre tengas que estar cediendo tu peso lugar enorme. para que el otro vea que vos Sí. estás siendo violento o no. Bueno, y en esto de la educación que vos traías, por ejemplo, cuando se discute para que empiece a haber ESI en las escuelas y todas estas cuestiones, siempre hay un grupo de personas que le parece que no, que está en la órbita privada. Bueno, en la órbita privada, 7 de cada 10 casos de violencia son intrafamiliar. Sí. ¿Cómo vas a dejar a la familia el cuidado o la educación de esas cosas si justamente es en la familia donde más pasa? O se pone el foco en la población vulnerable. Total. Y no está solamente en la población vulnerable, porque yo trabajé en colegios privados muy importantes y también ahí había violencia que los niños no sabían cómo identificarla tampoco. Simplemente la vivían porque la vivían, pero expresaban en el momento con otro compañero también. Sí, ese es sí, incluso hay en contextos donde el quedar bien tiene un peso mucho más grande que dificulta más romper algunas cosas, mencionando que fuiste víctima de violencia que no se ven. Total, sí. No, y también cómo está dispuesto todo el aparato judicial, ¿no? Que siempre la víctima es la que tiene que pasar por no sé cuántas pericias y los acusados siguen ahí en la vuelta y ya ven, se sientan en el banco con sus amigos del fútbol para que los acompañen, como el jugador de Peñarol. Que no deja de ser una violencia institucional también, que la propia violencia viene por parte de la institución que debería de alguna forma acogerte y de estar protegiéndote en ese momento y justamente te vulnera. Bueno, ahora que está la discusión del presupuesto, por ejemplo, me anoté, la Suprema Corte de Justicia había pedido 24 juzgados especializados en la materia, que fueran 6 para Montevideo y 18 para el interior. Se votaron 2 de los 24 que se pidieron para el interior. Y eso también es real, porque a veces siento que también el feminismo necesitamos como perder el pudor de decir que necesitamos poder y plata. Totalmente. ¿No? Como a veces... eso es necesario para poder cubrir las políticas que necesitamos, para que los procesos judiciales, mismo cuando se habla de la ley de violencia de género, que la querían modificar por esto de las denuncias falsas y no sé qué, y lo que se necesita son recursos para que la ley funcione bien y para que los casos se puedan analizar, y si hay alguna situación de denuncia falsa que todas las investigaciones muestran que son residuales, se puede aprobar por la vía de que se pueda aprobar, de que se pueda analizar la situación, de que se pueda ver qué pasa con los técnicos que tiene que haber. Como la cantidad que se necesitaba de presupuesto y la que se dio es tan disparatadamente Lo que pasa es que alejada. Los puestos de poder siguen estando ocupados en una mayoría por varones y no hay voluntad política. No. Porque esto que hablábamos de, el poder, todas estas lógicas, la lógica del patriarcado, de todos los tipos de violencia, no deja de ser algo que responde al sistema y a los seres humanos concebidos como, fuerza de trabajo y consumidores y todo, porque pensando en, la violencia estética, por ejemplo, que si bien la sufrimos todos, es especialmente presiona a las mujeres, ¿no? Entonces está esa necesidad de cumplir con cierto canon que tiene que ver con el cuerpo, que es blanquitud, delgadez, juventud, y no podés envejecer, no podés engordar, tenés que ser blanca, y mantiene muchas veces a muchas mujeres en una rosca donde eso es lo único que importa y no hay energía para poder visibilizar otras cosas. Y también para no ver que eso es súper violento en la medida que siempre estás tratando de ser alguien que no sos, estás económicamente siéndole muy servil a una industria que básicamente se llena los bolsillos a costas del sufrimiento y la inseguridad de la mayoría de las mujeres, porque se hacen encuestas en niñas, adolescentes y adultas, donde una amplia mayoría que supera el 90%, nadie está conforme con quien es y con su corporalidad, y recurren a cosas como
sin juzgarlas, porque cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, pero se están dando en los últimos años muchas muertes causadas por mala praxis en cirugías estéticas. Total. Hoy en día se está viralizando el consumo de Ozempic para adelgazar, y se comprobó ya que tiene efectos secundarios como cáncer de tiroides, pérdida de visión, y todo a cambio de llegar a algo que no vas a llegar nunca, y que lo que te mantiene también es adormecida y con la energía en energía al y otro pobre. lado. Y pobre, todavía pobre. Y también sintiendo que te mereces la violencia de, como mencionaba ya recién, la burla, el que nadie se sienta suficiente. Son todos mecanismos siniestros pero ahí de un sistema de opresión que te mantiene enfermo. Y nombraste otra industria que también tiene mucho que ver con todo esto, que es la industria de la televisión, ¿no? O sea, también eso, los estereotipos que consumimos, que nos venden, del deber ser, crecer viviendo eso todo el tiempo hay que cambiarlo todo, por eso. Bueno, y todo lo que es la salud también, que hoy hablábamos de esto, como la salud. Durante mucho tiempo investigaban varones y investigaban en varones también. Claro. Entonces hay muchas cosas de las que sabemos en medicina, que están centradas en un cuerpo de un varón promedio de 70 kilos, no sé qué. Y hay en temas muy puntuales como el infarto que se diagnostica diferente y muchas veces se subdiagnostica. Bueno, en cuestiones menstruales, por ejemplo, la dismenorrea no se diagnostica, no se trata porque no hay foco en esas cuestiones. Más allá de la violencia obstétrica y ginecológica que hemos vivido, es que casi todas las que alguna vez fuimos a un ginecólogo, también eso, ¿no? Como, bueno, y ahora leía a Luisa que hablaba de esto de agotador, ¿no? Como mujer, estar atenta todo el tiempo es agotador. Y pensaba en esto que hablábamos la otra vez de que hay espacios feministas que son un descanso. Totalmente. Como ahora que vamos a ir a ver Cumbiaracha, que es un espacio feminista y es un lugar donde puedo descansar de eso y bailar. Estoy deseando. O sea, estoy muy feliz acá con ustedes, pero necesito tanto ese espacio porque esta semana estuvo súper movida también de actividades y todo. Y realmente necesito llegar al viernes a disfrutar con ustedes y bailar y descansar y estar en un espacio cuidado, que no vamos a estar pendientes de si nos pasa algo, porque justamente además las artistas que están buscando esto, la gente que, como Mochi también pasa mucho, son espacios que la gente que se acerca está en la misma sintonía y es muy placentero y es muy tranquilo. Sí. Vinculado un poco a esto que hablábamos de la no investigación, teniendo en cuenta a las mujeres, ¿no? Estaba leyendo algo que me pareció siniestro e hilarante al mismo tiempo, que tenía que ver con los muñecos que se utilizan para las pruebas de seguridad cuando chocan los autos. Sí. No sé cómo se llama, tiene un nombre Vaya específico. uno a saber. Bueno, sucedió que se empezó a registrar que habían muchas más muertes en accidentes de tránsito de mujeres. Y era porque las pruebas de los airbags y todas esas cosas se realizaban con muñecos que contemplaban la corporalidad promedio de un hombre. Perfecto. O sea que y también vinculado a la accesibilidad, ¿no? Del mundo. Y ni siquiera adentrándonos en que tengan una accesibilidad universal, pensando en las personas en situación de discapacidad. Pero también los entornos son muy hostiles, por ejemplo, para, no sé, vivir la ciudad con un coche donde llevas un bebé. O para amamantar. O para lo que sea. Es como que está todo planeado por hombres, para hombres. Es como un mundo que hasta en los baños permanentemente. hay como una estadística de la superficie que precisarían las mujeres en los baños, que viste que siempre hay fila en los baños públicos de las mujeres, los varones no. Y las mujeres tendemos a necesitar más espacio por el tipo de uso que le damos al baño, y los baños en general son siempre mucho más grandes los de los varones que las mujeres, aun cuando está clarísimo que necesitaríamos que fuera al revés. Pero hasta está pensada la arquitectura como en términos de varones. Y en esto que traías ahora que nombrabas a la calle, también la experiencia calle para nosotras, ¿no? Desde chicas sintiendo todo el tiempo el agobio de que te van a decir algo, loco. O sea, es insoportable. Y es toda la vida. Y a veces he escuchado a algunos varones que qué tanto con un piropo, es lo de siempre, qué tanto por un piropo, qué tanto te molesta. Y ni siquiera es que el piropo, ni te escucho, porque por lo general voy con auriculares, no te escucho. Pero la sensación de miedo que tenemos en el cuerpo y que se nos va colando a lo largo de la vida porque nos pueden decir algo, que ellos no lo viven para nada. Incluso nos enseñan, ¿no? Yo tengo recuerdos de ser chica y que me enseñaran a tener cuidado en la calle, a no mirar si me decían algo.
Que lo equiparaba como, yo nací en el interior, había perros sueltos y cosas, y para mí medio que era el mismo riesgo un perro suelto que un varón desconocido, de que me atacara en la calle. Creo que era bastante mejor el perro, amiga. Sí. Bueno, todo el tren del oso. Del oso. Que le planteaban a las personas, a varones con hijas mujeres, si su hija se tenía que quedar sola en un bosque, si preferían que fuera en la compañía de un oso o de un hombre. Y ahí razonaban que empezaban a decir, ¿qué oso? Porque hombre. capaz que es un oso, un panda se lo dejó al oso. ¿Qué hombre? No lo conozco. Inmediatamente le decían, bueno, un oso o una mujer. Sí, no hay nada que pensar. Totalmente. Sí. Es tipo... Sí, perdonen que el programa de hoy no va a ser divertido, pero no estamos divertidas. Vamos a generar cortes muy no divertidos. estamos para nada divertidas. Estamos ofuscadísimas. Hay días para todo. Así que bueno, nada, esta semana tuvimos un montón de actividades. El lunes hubo una en nuestro lugar de trabajo que están haciendo un ciclo de charlas también por toda esta cuestión del 25N, que estuvo muy interesante. Y me pasaba ahora que vos nombrabas lo del presupuesto, que fueron a disertar unas compañeras de CIPIAP, no sé, como de varios organismos públicos, y yo pensaba, a medida que iban contando todas las estrategias que hay y todo, digo, ¿cuánta inversión? ¿Cómo se va solapando los esfuerzos y cada vez más esfuerzos? Y digo, y trabajar en la prevención es urgente, o sea, no puede ser que naturalicemos tanto esto y que le estemos creando dentro del Estado y no sé cuántos aparatos para... Digo, la cantidad de plata que se invierte en esto, la cantidad de recursos, cuando están pasando otro montón de cosas también que necesitan atención, la educación, está faltando plata en todos lados, ¿no? Y seguimos invirtiendo en esto, que es totalmente necesario, pero para mí la conversación también tiene que ir por el lado de que, o sea, basta de naturalizar esto. O sea, basta de crear cosas para terminar. Y también en esto, pensando en la educación, ¿no? También cómo se toman iniciativas que son buenísimas, pero que siguen llegando solo a un grupo pequeño de personas, ¿no? Por ejemplo, tengo conocidas que trabajan realizando como obras, representaciones en instituciones educativas de secundaria sobre noviazgos libres de violencia. Porque en general, cuando los adolescentes empiezan a tener sus primeros vínculos, es donde se empiezan a reproducir las dinámicas de violencia que tenemos naturalizadas en sus casas, en su entorno, etcétera. Pero ese tipo de programas, por cuestiones de recursos, no llega tampoco a todos lados. Y depende muchas veces de colectivos o de docentes que dentro de sus propias asignaturas o en modalidades de talleres en los centros educativos logran encontrar los huecos para poder hablar de violencia, para poder hablar de los tipos de violencia. Esto que mencionaba la compañera recién de, bueno, alguien que me cela excesivamente me está violentando, alguien que se burla de mí me está violentando, alguien que me disminuye todo el tiempo, que me baja la autoestima, que me cela, que no me permite tener amigues, que me aísla, que me maneja el dinero, que no me permite trabajar. O sea, ¿y cómo hacemos, no? Porque yo pienso, cada vez que vamos a charlas de estas, realmente el 90% somos mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para que se involucren? Realmente, capaz que Ander me puede dar una mano con eso, porque yo no tengo muchos vínculos, más de mi familia y un par de amigos. ¿Cómo hacer para que realmente se involucren, que entiendan que también es parte de... No sé, porque me pasa esto, digo, las charlas están buenísimas, mucha información, pero siempre somos nosotras que nos seguimos formando. Sí, yo estaba pensando, perdón. No, como que hay una confusión con los espacios, ¿no? Como es, bueno, no puedo ir a la marcha porque no es representativo para mí, entonces no puedo ir a ningún otro lado. Y no funciona así. No. Bueno, hace poco hubo una marcha de varones, porque hay una colectiva de varones organizados en torno al tema, que son espacios como quizás para ir acercándose en ese sentido, que están hechos por varones y para varones con la perspectiva de género ahí. Sí, bueno, pero si son esos varones con la mentalidad de Lautra que fue a asesinar a su mujer y a su... Porque viste que está ese colectivo también, Yo que cuando, es algo espantoso. Cuando vi el video... Digo, a ver, también hay que pensar qué espacios de varones hay, ¿no? Sin duda. Yo vi el video que decía concentración de varones que luchan contra la violencia y dije, ay, ¿qué es esto? Lo miramos por con Dios. Recelo, lo miramos. Pero lo vi y también nos parece que zafan. en ese sentido pero de sí, cosas.
Sí. Pero es que nos pasa. Incluso pasa entre ellos, viste que cuando hay algún varón hablando de cuestiones feministas, está siempre el comentario de, no vas a estar con la piba, como si lo están haciendo para levantarse mujeres. Hasta entre ellos se violentan cuando hay alguno que quiere manifestarse un poco más centrado. Sí. No, es que también pensando en eso, que hablamos sobre la educación, de que capaz que esté bueno, sí, que obviamente enseguida van a saltar este grupo de personas que van a decir, no, ideología de género, que van a ser ideología de género en la escuela, que eso, el feminismo no, que van a estar formando feminazis desde chico y todo eso. Sí. Pero yo creo que sería necesario, eso te hablaba pensaba plantearte después sobre el grupo de género y toda esa cosa, capaz que estaría bueno pensar en algún espacio formado por hombres y que para hablar de esos temas capaz. Que sean sensibles a la temática. Sí, porque creo que que no sea una mujer que tenga que ser los hombres, sino que otros hombres pueden hablar sobre eso también y capaz que... Sí, es que hay cosas que nosotras las podemos entender también, pero que de pronto otro varón que las entienda en carne propia las puede compartir mucho más con la experiencia de un varón siendo varón en el patriarcado, que eso también tiene un montón de cosas y de perjuicios que a veces no son fáciles de notar, pero están ahí para los propios varones. Sí, la naturalización. No sé si ahora sigue pasando tanto esto de que lleven a debutar a los sobrinos y todas esas cosas. No sé si sigue sucediendo. Si no sigue, dejó de pasar ayer, porque hasta también, hace muy poquito. No, y eso también es tan violento. En el interior sí que seguro. Sí. Entonces, no sé, están en el deporte también, bueno, ni hablar. En los vestuarios, ese tipo de cosas, hay anécdotas que horrorizan. Sí. Total. Sí, y también es como, aún visibilizando eso y aún habiendo vivido eso, a veces se confunde como si el feminismo fuera en contra de los varones y no en contra del patriarcado, que es este sistema de opresión que nos arruina a todos. Sí, y yo reconozco que tengo días que tengo mucha bronca con los varones. Y la otra vez estaba buscando un poema que al final no lo encontré, pero decía algo como honrar la digna rabia. Y me ha pasado de acercarme a Ander, contarle y que me pongo a llorar de la bronca que tengo en el momento de estar leyendo una noticia. Y digo, me voy a permitir. Ahora estoy furiosa de que no se involucren. Estoy furiosa de que en vez de escuchar el dolor que estamos pasando, me quieras retrucar o me quieras explicar vos sobre feminismo o sobre cómo me siento, loco. No seas malo, o sea, pasamos con toda la vida pasando situaciones de estas. Entiendo que no te involucres, pero cuando alguien te está contando lo que le está pasando, por lo menos no seas un lugar más donde hay que luchar. Yo qué sé, es como eso, ¿no? Sí, y el enojate, hermana, de la Pichot también, porque siento que el enojo y la rabia también es una emoción que a priori no nos es permitida y que está en el terreno de los varones y que la precisamos a veces para poner estos límites y más allá de precisarla o no, lo sentimos. Total, sí. Me anoté hoy también como una frase que es como, el feminismo no se trata tampoco de que las mujeres seamos inimputables, porque hay mucho de la discusión en ese sentido, ¿no? Como si el feminismo planteara que toda violencia viene de parte de un varón y las mujeres no somos violentas y somos santas. Y se trata de visibilizar un tipo de violencia, que es la violencia basada en género, que es estructural, que nacemos atravesadas desde que nos ponen una caravana recién nacida hasta antes inclusive, en adelante. Pero no se trata ni de que los varones sean los únicos que ejercen violencia, ni de que las mujeres seamos inimputables, que es como otra discusión que hay, ¿no? En casos como el de Lucio, donde surge como a decir, las mujeres también. Sí, claro que hay mujeres y feministas que pueden ejercer violencia, pero no se trata de violencia basada en género, se trata de quizás de otro tipo de violencia que también hay espacio para que se milite o para que se hable de lo que haya que hablar. Sí, y el nombre de Lucio lo conoce todo el mundo y los 3 niños que los padres mataron este año, por ejemplo, en Uruguay, estoy segura que pregunto y no sabemos. Igual creo que también el tema de Lucio, o sea, no es que ellas eran feministas. Claro, también no, eso, claro, ¿no? Está ahí que ellas no eran, ya está comprobado que ellas no eran feministas, sino que tenían un odio hacia el otro sexo, hacia el otro sexo, digo, no es que era porque eran feministas, pero viste era que algo que ellas claro, odiaban. El feminismo no es misandría, aunque a veces se le parezca porque a una está con rabia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y es algo que
que usan mucho como para rebatir el feminismo. Sí, ¿dónde están las feministas cuando no faltás a una marcha de ¿y dónde estabas? Y la verdad que estoy militando todos los días de mi vida porque o hablo en la mesa familiar o tengo una charla con mi madre o pienso con mi sobrino cómo hacer para que estas cosas le lleguen de una manera amable para un niño de 6 años. Todo el tiempo estamos todo el tiempo haciendo cosas. Entonces también eso... porque aparte yo conocí a Ramón, al abuelo de Lucio, y eso fue un fallo del sistema de justicia, ¿no? No fue más tampoco tanto porque fue la justicia que ahí no actuó y tanto que ellos pedían y Ramón, o sea, es una persona increíble y creo que ahí tampoco enfocó ni contra las feministas ni nada por el estilo, sino que lo único que ahí falló, el sistema, fue la justicia. Bueno, es que hay un porcentaje altísimo de femicidios que tienen muchas denuncias previas. O sea, muchos tienen denuncias previas, entonces, no sé, alguien tiene que hacerse responsable de todo esto porque... y eso, ¿no? Y el término de feminazi también y todas estas cuestiones, que lo más grave que se ha hecho, yo he visto una marcha mostrar una teta, no sé si se puede decir, pero y tirar un huevo a una iglesia. O sea, ¿qué tanto? La verdad, tendríamos que estar prendiendo fuego de verdad a muchas cosas y bueno, hay que luchar con todo eso también. Sí, y además después, ¿no? Pensando viendo el libro acá ahora, toda la diversidad y toda la cosa interdisciplinaria, intersectorial que hay en el feminismo. Total. Porque también es recordar que no es lo mismo ser mujer en un contexto que en otro y como por todas las diferencias y las realidades que estamos atravesadas como mujeres, que también hacen a la forma en la que militamos, en la que vivimos. Sí, porque tenés las distintas transversalidades que te van sumando violencia. Total. Porque no es lo mismo ser una mujer blanca, delgada, privilegiada, que una mujer afro, o una mujer disca, o una mujer trans. Totalmente. Y todas estamos expuestas, a una violencia enorme de base y se te van sumando. Es como coleccionable. Sí, por eso a veces también se le pide como, no sé, como al feminismo una unidad que es inviable porque realmente es un movimiento enorme y que atraviesa muchas violencias desde muchos lugares. Siento que es una característica más interesante del feminismo que no haya una voz, una vocera, sino que bueno, lo pensaba en discusiones que decían, ¿y cómo? ¿Por qué las feministas aceptan a las trans excluyentes? Y es porque yo no tengo un lugar de donde no aceptarlas, porque somos un movimiento diverso y porque cada una tiene una voz y porque hay tantos feminismos como feministas habemos. Y siento que es una cosa bien interesante del movimiento. No hay una persona que encarne el feminismo y decida quién participa o no. Cada quien desde su espacio de militancia decidirá si se quiere vincular con sectores trans excluyentes o no. O bueno, el separatismo. Me pasaba que el separatismo al principio me hacía ruido, como bueno, si el varón quiere participar en la marcha y tiene una buena intención, ¿por qué dejarlo afuera? Y después con el tiempo decís, porque hay mujeres a las que las pone nerviosas habitar espacio con un varón y está bien que eso se cuide. Y de repente hay cuadras donde no está el separatismo y podés acercarte ahí al costado y hay otras donde no y bueno, como hasta en eso de, bueno, hay distintas maneras de sentirlo porque lo vivimos diferente y porque nos mueve, como cada una se hace feminista desde su vivencia. Yo soy de los que defiende que los hombres no deberían participar de la marcha. Sí, yo creo que no participo, creo que debería ser un espacio ocupado por mujeres y que las mujeres sean las protagonistas de ese momento. Y que los hombres ocupen otro rol, yo qué sé, quédate en casa ayudando con alguna cosa, quédate con si tiene que llevar los hijos a alguna cosa y no puede, quédate en casa cuidándolo, yo qué sé, quédate en casa. Ese espacio para la mujer ocupar, que sea ella la protagonista y nosotros ya tenemos los otros 364 días. Ya. Total. No nos dio tiempo para ahora que nombró la violencia económica también, que eso es pero es otro tema. Y también es otro tema que atraviesa toda la experiencia de vida, pero cuando hay un menor y hay un padre que no se hace cargo es muy notorio. Llenito está. Es impresionante, están por todos lados. ¿Algunas recomendaciones para terminar este programa? Que se nos fue rapidísimo. Se nos fue, es que estos temas... Tendrá que ser cortita las recomendaciones. Yo por suerte me dejé mis apuntes en la mochila, entonces mi recomendación va a ser muy cortita, porque no me acuerdo de nada de lo que había escrito. Bárbaro. Pero sí quiero recomendar a la youtuber Alba Lafarga, que es una youtuber española, que hace vídeos ensayos. Siempre se anda juntando con algún que otro anarco argentino, o el Café Quioto y alguno de estos.
Hay un video de ella que es muy interesante, que se llama Ser mujer en Internet, que habla mucho de la violencia digital y cómo lo que significa ser mujer y ocupar un espacio en Internet, y ella, aparte, que genera contenido y todo ese tipo de cosas. Y bueno, va a criticar mucho el capitalismo, muchas dinámicas de consumo. Yendo a seguir los primos, hermanos, no sé si ni primos son la capitalismo misma cosa y patriarcado. Sí, ¿no? Del mismo árbol. Genera todo ese contenido de un análisis más filosófico de comportamiento de Internet, inclusive de cultura pop. Tiene algún par de videos con Pokémon, Zelda, para quien le gustan los videojuegos. Diverso, me encanta. Sí. Muy bien, la seguiremos. Yo iba a recomendar la peli Belén de Dolores Fonsi, que está en Amazon, que está esta semana. La vimos el otro día en casa. Terminamos todas llorando, pero polenteadas. Sí. No sé, a mí me polenteó. No sé, yo no planifico una recomendación, pero va a ser que si ven Belén se tengan pañuelitos a mano. Sí. Esa es tu recomendación. Esa es mi recomendación. Y se tomen unos minutos cuando termine. Sí. También. Y un vinito antes, de pronto también. Bueno, yo vengo a recomendar algo un poco más para arriba. Eso, amiga. Una musiquita. Vengo a recomendar Chocolate Remix, que es un grupo argentino de dembow para bailar, sacudir. Hacen reggaetón lésbico y feminista. Maravilloso. Y tienen todo lo que preciso en la como te dije que no, ni una menos, Otario. Hay mucha rabia en las letras, pero perreando hasta abajo. Perreo intenso. Y un poco en la misma línea, vengo a recomendar también una peli que es medio viejita, es del 2020, que se llama, en español le pusieron Hermosa Venganza, pero en inglés se llama Promising Young Woman, una joven prometedora, que va un poco de violencia de género y venganza. Muy bien. Está muy bien. Me encanta. Y bueno, y también tenemos la canción para cerrar que definimos, así que nos despedimos. Nos vemos en el Teatro de Verano con Cumbiaracha. Y los dejamos con esta canción hermosa. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.